Bien, amigos televidentes, recuerden, esto es Al Detalle y estamos aquí de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, el programa de los invitados actualizados, porque eso es lo que hacemos diariamente, tratar de llevarle a ustedes el análisis de los acontecimientos con las personas que sí conocen y para que justamente nos ubique, nos explique, nos permita conocer la realidad que vive el mundo con la situación de Ucrania, de Rusia, Estados Unidos, la OTAN y todo el mundo atento a esta situación. Hemos traído a un analista internacional de políticas internacionales que es Felipe Vallejo, un joven que se está destacando por los conocimientos que ha demostrado tener o poseer de esta situación. Bienvenido, Felipe, aquí al Detalle. No, gracias por la payola. Muy contento de estar aquí. Gracias. Qué bueno. Bueno, la pregunta que tenemos que hacerte de inmediato es: ¿cuál es la situación actual y hasta dónde se deriva la acción de Rusia contra Ucrania? Sí, la situación actual es delicada, muy delicada, porque Vladimir Putin ha activado sus mecanismos institucionales para ponerse en alerta nuclear. Desde que escuchamos la palabra nuclear, pues evidentemente nos trasladamos a la crisis de los misiles, ahí de la época de John Kennedy, cuando fue la última vez que estuvimos al borde de una guerra nuclear con consecuencias inimaginables para la humanidad. Por eso que la gente a veces no entiende por qué las potencias, sobre todo de Occidente, no intervienen directamente en el conflicto de Ucrania, porque estaríamos hablando que al final, en el terreno ucraniano, Rusia, potencia nuclear, se enfrentaría bala por bala con otras potencias nucleares, y eso tendría unas ramificaciones muy profundas. Por eso que actualmente estamos viviendo una situación muy delicada. Era impensable para muchos en diciembre o enero que Putin realmente decidiera invadir Ucrania, pero también en la cabeza, en la lógica del líder ruso, es que Ucrania era una línea roja que Occidente estaba a punto de cruzar, a pesar de las promesas incumplidas de estos años, porque este hombre viene quejándose prácticamente de hace más de 10 o 15 años, de que la OTAN viene expandiéndose hacia el este, respirándole en la nuca, si se quiere, a los rusos, porque está muy cerca de Moscú, y eso evidentemente era una línea roja que él evitó que Occidente cruzara, porque no existe un pacto hoy por hoy, no hay un tratado formal entre los países de la OTAN y Rusia para evitar que nuevos países, ex Unión Soviética, como el caso de Ucrania, sean parte de la OTAN y pasen a ser más de Europa, de Centro Europa, que Europa del Este. Ahí hay una situación que se da. ¿Tú crees entonces que Rusia actuó presionado por la intención de la colocación de una base de la OTAN en Ucrania? Definitivamente, porque hubiese sido el fracaso último de Putin y el principio del fin, si se quiere, también de su presidencia, el hecho de que Putin permitiera siquiera la instalación de una sola base que oliera a la OTAN o a Occidente, porque desde que ingresa al poder hace más de 20 años, por ahí por el 98-99, luego de que Boris Yeltsin sale del poder e ingresa entonces ya con todo el poder Vladimir Putin, su discurso era de la recuperación de lo que había sido la otrora Unión Soviética. Entonces, haber permitido que Ucrania finalmente hiciera la transición hacia la OTAN hubiese significado el fracaso más rotundo de todo su largo periodo de la presidencial. Ahí se habla de países que eran de la vieja URSS, que están neutrales. Se habla de países que eran de la vieja URSS, que hoy están hacia la OTAN y Estados Unidos. Pero entonces hay países que están actualmente a favor de Rusia, que fueron de la URSS. En ese ambiente, podríamos decir, de tres bloques, podría Rusia, después de estas maniobras militares y de declarar a su Estado Mayor a la expectación de un lanzamiento de misiles, salir airosa en el sentido de que tengan que recular con sus intenciones, tanto Estados Unidos y la OTAN como la Unión Europea, de sumarse a Ucrania? Lo que ocurra con Ucrania va a definir en muchos sentidos hasta dónde Rusia se va a sentir confiada para seguir avanzando y recuperar en su lógica geopolítica terrenos perdidos luego de la caída de la Unión Soviética. En ese sentido,
yo creo que Occidente, liderado por Estados Unidos y las grandes potencias de Europa, están apretando a Putin de manera que sea un aviso de que probablemente Ucrania caiga, o caiga el actual presidente y se coloque ahí un títere prorruso, de manera que sea lo más complejo posible, para evitar entonces que Putin se sienta con la confianza suficiente para decir cayó Ucrania, ahora voy por los otros, sino que el costo de la recuperación o de la invasión, desde el punto de vista, de cualquier punto de vista que lo podamos mirar, sea muy costoso para él, de manera que no pueda seguir expandiéndose hacia los otros países. Pero esto es un síntoma simplemente de su política geopolítica, valga la redundancia, porque lo hizo a nivel en Chechenia, que fue una masacre, lo hizo en Georgia y lo hizo también en la anexión de Crimea en el 2014. Es decir, que tiene muchos años con esta política global de recuperación de estos terrenos, sobre todo de países que están en la frontera de lo que es actualmente la Federación Rusa. Por ende, creo que Ucrania va a definir en muchos sentidos los próximos 20 o 30 años de la configuración de poderes entre Europa del Este, Europa del Centro y, por supuesto, Estados Unidos. ¿No será que Rusia quiere establecer un nuevo orden mundial? Creo que no tiene la fuerza para eso, económicamente no tiene un mayor margen. Ahora con las nuevas sanciones va a ser realmente cuesta arriba para Putin justificar a la población el por qué, hasta dónde puede pagar la población rusa y el gobierno ruso esta invasión o recuperación, porque a nivel económico evidentemente que lo que busca Occidente es asfixiar a Putin de manera que no pueda continuar con una guerra demasiado prolongada. Sí les puedo decir que Putin debe estar sorprendido de que le ha costado mucho más que Ucrania cayese, porque se contaba incluso con que el presidente de Ucrania saliera raudo de Ucrania o fuera rescatado por Estados Unidos. Sin embargo, se ha quedado, y la población civil digamos, alineado con las fuerzas militares de Ucrania, pues han resistido, y Kiev no ha caído. En cuanto no caiga Kiev, no se puede cantar victoria para los rusos, y eso va a ser bastante costoso. Pero de ahí de hablar de un nuevo orden mundial, me parece que quien está detrás de esto hacia un nuevo orden mundial es más China que Rusia. China, que no tira ni una sola bala, está aliado a Rusia, pero está debajo de la... Tirando la piedrecita para los días. Está incitando a Rusia porque conoce el carácter de Putin de reconquistar los terrenos perdidos como si fuera Carlos el Grande, y evidentemente que en ese sentido China, sin una sola bala, pues obviamente está reconfigurando a su favor el nuevo orden mundial, porque tiene el poderío económico, no tiene que sacrificarse militarmente y por ende no está en el ojo del huracán como sí lo está actualmente Putin. Usted sabe que yo estuve leyendo hace unos días, a raíz de la temperatura que tiene esta situación, que se decía que a nivel lógico es acertada la serie de sanciones de Estados Unidos con el tema de congelar las cuentas tanto del gobierno como de los oligarcas, las personas más populares, más ricas de allá, porque se dice que a la hora de que todos ellos se ven económicamente afectados de esa forma tan directa, entonces puede, si se quiere, provocar internamente un golpe de Estado al mismo Putin, porque ellos van a decir, espérate, porque es una guerra del presidente, pero ya yo me estoy viendo económicamente afectado y no me interesa eso. Correcto, sobre todo porque pueden haber a futuro consecuencias hasta legales para el libre desplazamiento de los oligarcas que forman el anillo económico del gobierno de Putin. Él tiene sus ricos favoritos, por supuesto, porque alimentan de muchas maneras el régimen que él lidera en ese sentido. Y por ende, creo que aquí las sanciones han sido correctas, eran esperables de Estados Unidos. Lo que no era esperable era que Alemania decidiera invertir esa cantidad de dinero en armamento y en apoyo logístico a Ucrania. Lo que no era esperable era que Suecia también saliera como de ese silencio, y lo que no era esperable tampoco era que Suiza congelara activos de Vladimir Putin para apretarlo. Es decir, Putin y su guerra están jugando contra el tiempo, porque pensaban que primero iba a ser un paseo, no lo ha sido, y están siendo asfixiados económicamente. ¿Cuánto tiempo puede resistir esta situación? Evidentemente que poco tiempo, y el primer síntoma de la desesperación de Putin es haber declarado sin ningún tipo de amenaza real la alerta nuclear previo al inicio de los diálogos que están llevando a cabo en Bielorrusia. Es decir, tengo el botón tengo el dedo sobre el botón de la bomba nuclear, es decir, estoy a un paso de escalarlo a un nuevo nivel, y eso habla no de lo que pudiera ocurrir, más bien de la desesperación que tiene de que esto no sea el principio del fin de su régimen. Pero dice una vieja máxima física que a cada acción corresponde una reacción.
de mayor intensidad, ¡pap! Entonces es una reacción lógica que si usted me quiere sancionar, imponer sanciones a mí, con lo que yo tengo a mi alcance, es que yo voy a repelar eso para que usted tenga que bajar el tono de lo que usted está haciendo contra mí. Sí, evidentemente que están jugando ahí con las cartas que tienen sobre la mano cada país y cada régimen en este caso. Pero lo de Putin realmente creo que, a diferencia, por ejemplo, del evento más reciente, la anexión a Crimea, que contaba con el apoyo ciudadano a nivel general de Rusia y algunos países incluso aliados a Rusia, en este caso se ve más una guerra de Putin que una guerra de Rusia. Y eso obviamente que lacera mucho su popularidad. Veía el otro día un panel extraordinario de este medio británico, The Economist, donde se hablaba en muchos sentidos de que Putin no goza de la popularidad de antes, está desgastado, tiene más de 20 años en el poder y la popularidad de esta invasión es mínima, y eso se puede ver reflejado en las numerosas y masivas manifestaciones que hay en grandes ciudades como Moscú, San Petersburgo, donde los ciudadanos rusos salen a rechazar esta invasión al pueblo de Ucrania. Pero todo el mundo sabe que entre Putin y Medvedev controlan el poder en Rusia, y de que esas manifestaciones son normales en un régimen democrático que tiene cada cierto tiempo elecciones para escoger un presidente, y que hay un líder de la disidencia, de la oposición, que tiene fuerza en Rusia. ¿Es democrático el gobierno de Putin? No, para nada. Yo no diría que una democracia. De hecho, si uno pone a pensarse en los líderes de la oposición de Putin de los últimos 20 años, hay varios muertos. O están presos, sí, o están a punto de caer presos. Quiere decir que el régimen de Putin guarda las formas a nivel externo, pero a nivel interno creo que la democracia está lejos de ser perfecta. Incluso cómo responde el gobierno ante estas manifestaciones. Dice que no tiene la autorización para hacerlo. Y están equivocados, es decir, son intolerantes. Y conforme pasa el tiempo se ve un Putin más agresivo, más intolerante, y eso evidentemente que se ve reflejado en su desconexión de la ciudadanía. Vamos a pedir tu anuencia y la de los televidentes para una pausa, Felipe, luego pues continuamos con el tema.